continuar con el tema de la semana pasada. Estábamos viendo la brujería, ¿se acuerdan? Y como una especie de resumen para resumir todo lo que hemos estado viendo. Y hay 4 palabras que describen la operación de la brujería. Una, quedamos que era manipulación, control, intimidación y dominación. ¿Sí? Estas 4 palabras describen que está en operación la brujería en alguna persona, ¿sale? Cuando te están manipulando, cuando te tratan de controlar, cuando te intimidan y cuando te dominan. Ahora, vamos a ver las señales de rebelión, sedición y brujería, ¿sí? Y vamos a ver que algunas de las expresiones indican que está en operación esa clase de influencias. Y la primera, es un espíritu de independencia, incluyendo la carencia de un corazón de siervo. ¿Sí? ¿Qué habla de esto? La carencia de un corazón de siervo. Una persona que diario está en rebeldía, que nunca se quiere someter, que nunca quiere obedecer, que no tiene la actitud de servicio, de siervo, ¿sí? Sino, a mí, ¿por qué me tienen que decir eso? ¿Yo por qué tengo que servir? ¿Yo por qué tengo que hacer lo otro? Y ni me pagan. Pues sí, nadie nos paga. Dios es quien paga, ¿verdad? Dios es quien nos recompensa. Todo el servicio que hacemos hay una recompensa que es mayor y no es monetaria. Al contrario, yo pienso que las monedas se te pueden acabar, pero la recompensa que viene de parte de Dios nunca se termina. Y vemos cómo el carecer de ese corazón, estamos hablando que está en operación en una persona esa influencia de rebeldía, ¿sí? De rebeldía, de brujería, cuando no hay ese corazón de siervo, ¿sí? Ahora, aquí no es para decir, fulanita tiene ese espíritu, uy, sutanita lo tiene, sino es para detectarlo en nosotros. No estamos aprendiendo esto para juzgar o criticar a las personas, ¿sí? Ahora, si yo veo ese tipo de influencia en una de las que están, por ejemplo, si yo soy un líder de maestros y yo veo esa actitud en una de las que están ahí como maestras ayudándome, yo no le voy a decir, oye, tú tienes un espíritu de brujería y charala. No, tampoco. Es llevarlo a la oración. Padre, te pido, Señor, libértala y charala. Orar por la persona. Orar, todo se lleva, porque no es la lucha contra carne ni sangre, sino contra influencias y potestades de las regiones celestes. Es llevar la oración, ¿sí? Orar por esa persona. Entonces, ahora, si yo veo que, a ver, ¿por qué me cuesta enojo que cuando me mandan que haga algo? ¿Por qué no me gusta servir? ¿Por qué no me gusta el otro? Entonces ahí voy. Ahora, yo voy con esa actitud de ya reconocí, no me gusta a mí servir, no me gusta que me manden, me molesta que me digan qué tengo que hacer. Detéctalo. ¿Y qué vas a hacer? Irte al trono de la gracia. ¿Sabes qué, Padre? Perdóname, porque en mí hay este espíritu de rebeldía, hay este espíritu, Señor, perdóname, límpiame con tu sangre. Y ya una vez que pides perdón, te limpias con su sangre, ahora le hablas a ese espíritu. ¿Sabes qué espíritu de brujería, de rebeldía, de falta de humildad? Te vas de mi vida, te echo fuera, tú no tienes potestad sobre mí y me declaro cubierta con la sangre de Cristo. Eso es autoliberarnos, ¿sí? Pero primero tenemos que reconocer. Sí, es como, güey, te das cuenta que tienes dolor de cabeza, ya reconociste ese dolor, sabes que te lo está provocando, pues toma agua, hidrátate, ¿verdad? Y si no te hidratas, pues ahora qué, pues tómate la pastillita. Por poner un ejemplo, no te estoy diciendo que hagas eso, ¿verdad? Pero por poner un ejemplo, si tú ya detectaste que tienes algo, pues ponte a trabajar en ese algo que detectaste. Como le digo, porque principalmente a veces nos ponemos y le vemos el demonio al otro, pero no lo vemos nosotros, ¿sí? Cuando nosotros tenemos la responsabilidad de ir a orar y limpiarnos, por eso dice la palabra de Dios, el que esté limpio, límpiese más, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos constantemente expuestos a esas influencias espirituales. Ahora, otro síntoma es una fuerte ambición por recibir reconocimiento personal. Uy, ni porque ven que sirvo, nadie me dice nada, ni siquiera las gracias me dieron porque servimos, estuve desvelada, desmañanada, estuve haciendo esto y lo otro,
y nunca me reconocen, nunca me dicen nada, nunca le dan a uno las gracias. Y es que a mí nunca me ponen allá a predicar, nunca me ponen allá delante a ver. Eso habla de que hay ese espíritu, porque quiere reconocimiento. Si el único que tiene que ser reconocido es Jesucristo, no yo. Yo no tengo que ser glorificado. Ay, ¿viste? Si oró, se sanó. Y ni siquiera dijo nada. O sea, espérate, tú no lo sanaste. Tú fuiste nada más ese instrumento que Dios usó. Pero el que necesita y tiene que ser reconocido es Jesucristo, no yo. No yo. Entonces, esas personas que quieren constantemente la ambición de ser reconocidos, de querer estar en una posición de autoridad, de ser vistos, aguas. Y más, si hay ese deseo en tu corazón de que, ay, para que vean que yo... Ajá, no hay que hacer eso. ¿Por qué? Porque esa es una influencia espiritual que no es correcta, no es la actitud correcta delante de Dios, ¿saben? Porque miren, cuando tú no lo buscas, solito Dios te pone. O sea, a veces cuando menos quieres ser visto, es cuando más te llevan a esa posición. Ya el pastor ha dado testimonio y dice, yo ni quería ser pastor, y el Señor ahí lo llevó. Porque sabemos la responsabilidad que es estar al frente, ¿sí? Ahora, pero que no sea el motivo de ser visto, de querer ser reconocido, sino que el motivo sea servirle a Dios, agradarle a Dios, ¿sí? Y no para que a nosotros nos sirvan, para que a nosotros nos carguen la Biblia, no, nada de eso. Sí, a mí me da risa, digo, está bien pues que les ayuden, pero hay pastores desde que se paran en la puerta ni siquiera quieren cargar la Biblia ni nada, y entran al siervo. Qué bueno que tiene el siervo, ese corazón del siervo de servirle, pero también cómo ves a veces la actitud, dices, no debe de ser esa actitud delante de Dios, al contrario, ¿sí? Una actitud de crítica hacia la gente de autoridad. ¿Cuántas veces hemos visto que, y sobre todo a veces en las células, no falta quien esté criticando al líder de célula? Uy, ¿ya viste? No, es que no da testimonio. Por culpa de ella, fulanito no se ha convertido. Es que no me da testimonio. Digo, ¿y quién eres tú para juzgarlo? ¿Quién eres tú para criticarlo? Lo peor del caso es que traes juicio a tu vida. Cuando tú criticas a una persona que está en autoridad, acarreas juicio para tu vida. Pero vamos a ver más adelante. Pero atraes juicio. Es mejor no criticar. Mejor si ves algo en tu líder, ora por él. Que a lo mejor tú tienes más, ¿verdad? Más defectos, y por estar viendo al otro no te ves a sí mismo. Entonces, no hay que estar criticando, porque ese también estamos viendo los síntomas de una influencia de brujería en las personas, ¿sí? Cuando vemos estos síntomas. Es como cuando tú vas con el doctor y te dice, ¿y qué sientes? No, pues me duele esto, me duele aquello, me duele el otro, y traigo esto y siento esto y me pasa esto. Entonces él ya dice, bueno, por los síntomas que traes tienes esta enfermedad, ¿sí? Aquí estamos viendo cuáles son los síntomas de una influencia espiritual de brujería en una persona, ¿sí? Si detectamos cualquiera de estos síntomas, es ir con el doctor, inmediatamente. Ir con el Señor y pedirle perdón. Como les digo, no es para que se los veas a la otra persona, es para que nosotros nos escudriñemos y vayamos con el doctor. Ay, si yo me he puesto a criticar a Armida, no, pues ¿sabes qué? Deja voy. O a Mayra, o a Carlita, que son las que están, o Belén, que son líderes de células, ¿verdad? Digo, ay no, mejor vamos a orar. Ahora, otra dice, la que siembra discordia entre la gente con el propósito de dañar la imagen de su líder. Esto es bien delicado el estar tratando y metiendo discordia. Y más cuando hay dos líderes en una casa de paz, que son dos. Van y le dicen a la otra, ay, fíjate Mayra, es que mira, no hombre, me regaña, nomás me está diciendo esto y lo otro. Y luego la otra dice, no, si tienes razón, siempre es así de criticona, o viceversa, imagina. Qué terrible sería, ¿no? Que metan discordia entre las dos. Eso es lo peor. ¿Por qué? Porque estamos viendo en operación este espíritu. ¿Para qué? Para causar una división, ¿sí? Y eso lo debemos de parar.
A mí sí me llegan y, oye, fíjate que fulanita, no, espérate, no me tengas que decir nada, ella no es así, ella es así, 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 así. Y siempre recalcar lo bueno de la persona y pararlo. Mejor arrepiéntete y no andes viendo al hombre, ponte a ver a Dios. ¿Sí? Entonces hay que paralizar porque es una influencia que si dejas y permites, al rato vas a estar igual que la persona que va y te mete ahí la discordia, te los transmite. ¿Sí? Ahora, una inclinación hacia aquellos del grupo que están descontentos, sobre todo los ingenuos, los inmaduros, los necios o los faltos de entendimiento. Híjole, ¿cómo se ve a veces? Hay una prueba bien así que espíritus afines se atraen. Si una es chismosa, se va a juntar con otra chismosa y nomás van a estar chismeando. Por eso dice que se va con los más inmaduros. Por ejemplo, si yo estoy bien madurada en el argüende, en el chisme, y tengo una habilidad para el chisme, y veo a otro que apenas va llegando y medio ingenuo, y que como que le gusta un poquito, no, me voy con ella. Ay, fíjate, no, sí. ¿Y saben qué hacen? Los destruyen. Destruyen al bebé. Destruyen al chiquito que van haciendo. ¿Y qué es lo que hacen? No, pues ahí son una bola de hipócritas, pero no porque por todos los demás, sino porque te conoció a ti que le transmitiste eso. Sí. Y le sirves de piedra de tropiezo a uno más chiquito. En lugar de ayudarle, edificarle, instruirle y todo, al contrario. Pero, ¿qué es lo que pasa? Se atraen. Se atraen como un imán. ¿Se acuerdan que antes habíamos visto que la carne, cuando están en la carne, atraen como buitres? Atraen carroñeros, atraen todo eso. Ah, pues igual esas influencias espirituales atraen influencias espirituales. Si yo tengo bien arraigado ese espíritu de chisme, de crítica y todo, ¡pum!, los atraigo como un imán. ¿No se han fijado que siempre ven grupitos de personas bien, cuando... A mí nunca me gustaba ir, una vez que ya no me tocaba, a los desayunos de las escuelas? No. Hay un grupito así de que dos están bien resentidas con los maridos y puro están hablando mal de los maridos. Y otras presumiendo, no, pero mi hijo esto, no, pero mi hijo lo otro, no, pero mi hijo sacó esto, y no, pero el mío sacó lo otro. Espíritus se atraen y es algo tan terrible. Una vez a mí me pasó que nunca, y me insistieron tanto, le dije, está bien, bueno, ahora cayó el día de mi descanso, tengo chance, voy a ir un ratito y ahí voy. Y ya estaban todas y yo no las oía, así yo dije, estos son sus desayunos. Y luego ya, pues yo caí sentadita y todo, dije, pues ya me iba a ir. Y en eso se para un señor y luego me hace aquí, bola de señoras chismosas y flojas, váyanse a hacer a su casa, pero me hace a mí. O sea, para colmo me lo hace a mí. Yo, tiene razón, señor, y agarro y me paro y me voy. Dije, no, ¿yo qué hago aquí? Para mí se me hace un desperdicio de tiempo estar ahí nomás puro. Y yo oía las pláticas, digo, ¿qué pláticas tan huecas? O sea, eso vienen a los desayunos a estar criticando a los maestros, a estar criticando a los maridos, a estar presumiendo a los hijos. Le digo, ¿esto qué significa nada? Y agarré y me paré y luego digo, ¿por qué no me dijo a ellos que se me viven en esto? Yo es la primera vez que venía, pero bueno, me sirvió. Dije, jamás me vuelvo para un desayuno. ¿Cuándo más? Ay, luego, estoy trabajando, no tengo tiempo. Y nunca me volví a parar un desayuno en todos los años que mis hijos, porque estuvieron desde el kinder hasta la prepa en esa escuela, nunca me volví a parar a ninguno. Entonces, y puedes ver cómo se atraen las presumidas con las presumidas, las resentidas con los maridos con los resentidos, y así, ves así todo eso. Y dije, no, las que están resentidas con las maestras, porque las maestras son las malas, nunca son sus hijos, siempre son las maestras. Entonces, igual así las influencias espirituales se atraen, las que nomás se la viven criticando, metiendo discordia y todo esto es una influencia espiritual que no, a veces no disiernes, cuando menos piensas ya estás envuelta en esa. Entonces hay que estar bien alerta. ¿Por qué estamos aprendiendo esto? Porque quiero que tus ojos espirituales se abran y puedas discernir y no caigas en eso. Al contrario, que estés lista, porque si abres esa puerta, al rato, ¿con qué autoridad vas a poder ministrar a alguien? ¿Con qué autoridad Dios te va a respaldar? Cuando quiera venir un ataque de brujería, ¿cómo? No vas a poder. ¿Por qué? Porque tú vas a estar envuelta en ese espíritu, vas a estar ahí atraída por ese espíritu. Entonces
es importante discernir, ¿sí? ¿Podemos vivir en santidad? Sí, podemos vivir en santidad. Y integridad también podemos vivir, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Pero tenemos que conocer a nuestro enemigo para no caer presa de él. Mucha gente la ves envuelta, pero no disciernen. Y gente creyente de muchos años, que cree conocer a Dios, que cree tener una relación con Dios, pero pues están envueltas en situaciones que ni cuenta se dan. Ni cuenta se dan. Fíjese, otra de las influencias es una inclinación hacia aquellos grupos que están descontentos, sobre todo los ingenuos, los maduros y los faltos de entendimiento. Ahora, otro es una constante justificación de actitudes de división y de acciones de oposición hacia el líder. Esto, ¿cómo debemos de ser bien listas? Fíjese, actitudes de división y acciones en contra, de oposición en contra de su líder. Pero lo más delicado es que se justifican. La autojustificación. No, es que me dijo el otro, es que me hizo aquello, es que ve que... No, yo por eso no voy, porque mira, fulanita, sutanita y esto, o sea, y se autojustifican. Uy, no, ahí nomás le están viendo uno lo malo. Uy, no, nomás te están criticando y no dejan que hagas nada, se están autojustificando. ¿Para qué? Para poner una actitud de división, para que esa otra persona ya no vaya. Y dividen. Es que a mí me dijo esto, y es que dijo de ti esto, y no te fijaste lo que hizo, y no te, o sea, y nomás estamos tan distraídos. Yo digo, hay gente tan distraída en todas esas cosas en lugar de ponerse, y no se dan cuenta que el diablo las quiere distraer para que no cumplan el propósito por el cual fueron llamadas. O sea, si yo estoy entretenida en los problemas, en los chismes, en las críticas, en ver, en todo, ¿a qué horas me voy a ocupar de evangelizar? ¿A qué horas me voy a ocupar de estar ayudando a una persona? ¿A qué horas me voy a ocupar de la oración para orar por una persona? ¿A qué horas me voy a ocupar? Si no más estamos ocupando nuestra mente en lo que dijeron, en lo que hacen, en lo que no hacen, en lo que dicen, en lo que... en lugar de decir, ¿sabes qué? Fulanita necesita que oráramos por ella. Vamos a orar, vamos a ocuparnos por esto, vamos a ocuparnos en aquello, en la edificación de la iglesia, ¿sí? Y en la edificación de las personas, en lugar de nomás estar viendo a ver qué me hacen, qué me dicen. Si yo me pusiera a detenerme en lo que me dicen, lo que me hacen, ay, no tengo tiempo. Yo la verdad ni me quiero entretener en eso. Ay, pues, que fulanito dijo de ustedes, pues que se ponga cuentas con Dios. Ni me ocupo, ni me preocupo, ¿sí? Entonces, digo, ¿para qué ocuparse en cosas que no edifican? ¿Para qué ocuparnos en cosas que nos van a robar nuestra paz y nos van a distraer del propósito que Dios tiene para nosotros? ¿Sí? Ahora, una ruptura con la autoridad para empezar su propio grupo sin haber sido enviado apropiadamente. Esto, bueno, nosotros lo hemos vivido en pequeñas y grandes dimensiones aquí en la iglesia, nosotros como pastores. Muchas veces se hace esa ruptura, ¿para qué? Para empezar tu propio ministerio, tu propia iglesia, como a mí no me mandan, pues yo me mando. Como a mí nunca me toman en cuenta, pues yo voy a hacer esto, ¿sí? Y eso no está bien. Como aquí, por ejemplo, los grupos de células, nadie pone una célula porque se le ocurrió poner una célula, ¿sí? Sino porque es enviada a poner una célula. Nada de que, ya se me ocurrió yo poner mi célula, mi grupo y vámonos acá. Eso está mal, eso es bloqueo. Y nadie lo hace. A menos de que estén influenciados por ese espíritu de brujería, ¿verdad? Que quieran manejarse solas, que quieran hacer, pero ¿qué respaldo de Dios van a tener? Ningún respaldo. Ahora, ¿están invitados a abrir una célula? Sí, están invitados, pero bajo el orden de Dios, ¿sí? Hasta que su líder, de hecho, no se va a abrir una célula si su líder de su célula o si la persona no ha ido a una célula y su líder de esa célula lo envía, ¿sí? Entonces, y es importante, la verdad, estar en una célula. Si usted quiere crecer, vaya a una célula y que lo empiecen a dirigir. Si usted tiene la intención, a mí me gustaría tener una célula en mi casa, hable con su líder y ya la líder le dará las indicaciones que se necesitan. ¿Para qué? Para que vaya bajo el orden de Dios y no sea porque usted se envía a los personas, sino que sea con el orden de Dios. Sí, y el respaldo.
consecuencias de la rebelión, sedición y brujería. ¿Hay consecuencias? Sí, sí hay consecuencias, como en todo, ¿verdad? Si su hijo no obedece, va a haber una consecuencia, ¿verdad? Ahora, fíjese, este es un patrón que encontramos en las Escrituras. Cada persona que se ha rebelado contra Dios o contra quien Él ha puesto en autoridad, han sufrido grandes consecuencias. Y es cierto, vemos como un patrón, ¿no? Vemos a Absalón cuando se quiso rebelar contra el rey David, hubo una consecuencia de esa rebelión. Se quiso poner como rey, quiso quitar a su papá del reinado, se quiso poner él, ¿y cuál fue la consecuencia? Que encontró la muerte. Y una muerte terrible. Entonces, hay que aprender, por algo están todos los ejemplos en la palabra de Dios, ¿no? Para que aprendamos de ellos. Vamos a ver el punto número 1. Aquellos que se oponen a la autoridad de Dios están bajo juicio o condenación. Y vamos a ver Romanos 13:2. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, aquí la palabra de Dios lo dice bien claro, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Es a Dios a quien está resistiendo, no a la autoridad, sino a Dios mismo. Cuando usted se revela o resiste la autoridad, dice, todo aquel que resiste una autoridad humana puesta por Dios, lo que realmente está haciendo es resistir a Dios mismo. Resistir a la autoridad es traer juicio o condenación sobre uno mismo. O sea, no es contra tu autoridad, es contra uno mismo. Y cualquier autoridad establecida por Dios, cualquiera, llámese tu esposo, llámese tu jefe, llámese tu pastor, llámese tu líder, llámese tu presidente, aunque no nos guste, Dios mío, hay que poner en oración. Hay que orar mucho por esta nación, necesitamos mucha oración, mucha, no tiene idea cuánta carga he sentido. Yo anoche, cuando concluía mi ayuno y oraba, le digo, Señor, yo sé que yo soy cualquier simple sierva, yo creo que tienes gente que tiene más autoridad espiritual que yo, le digo, pero si acaso escuchas mi oración, yo sé que sí la escuchas, le digo, ten misericordia de nuestra nación, ten misericordia, porque la verdad necesitamos la gracia y el favor de Dios, porque el haber hecho un ritual públicamente en una plaza pública trae maldición a nuestra nación, mucha maldición a nuestra nación. Entonces, no necesitamos que Dios extienda su mano de misericordia, porque trae juicio a nuestra nación. El otro día que estaba la luna de sangre, yo le decía a mi hija, mira, le digo, es la cuarta luna de sangre, es un momento profético establecido por Dios donde se anuncia la próxima venida. Le digo, ¿y eso impacta en lo natural? Le digo, suben las mareas, se mueven las placas tectónicas. Le dije, no va a tardar mucho en haber una erupción de un volcán. Hoy amaneció la noticia de que hizo erupción de un volcán. Le dije, y va a haber varias erupciones volcánicas porque trae juicio a Latinoamérica, y va a haber en varios volcanes del cordón de fuego, como le llaman, que es donde están las placas tectónicas. Sube la marea a causa de la luna, hay más presión del agua, se mueven las placas y empiezan las erupciones volcánicas y hay terremotos, o sea, hay un sacudimiento en Latinoamérica. Entonces, vemos ese juicio. Entonces digo, si no queremos juicio de Dios para nuestra nación, para nuestra vida, hay que orar por nuestras autoridades, hay que orar por nuestra nación, se necesita mucha oración. Digo, y no se necesita mucho, sino la revelación de Dios para entender los tiempos proféticos. Estamos viviendo tiempos proféticos donde necesitamos declamar más a Dios. Y si la iglesia está dormida, va a llegar el modo y el cuenta se va a dar. Necesitamos de que nuestras lámparas estén con aceite, porque las 10 vírgenes tenían sus lámparas. La palabra es lámpara, es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra es la lámpara. Puede haber 10 iglesias, 10 novias con su lámpara, con la palabra de Dios,
pero no todas tienen el aceite. El aceite es la representación del Espíritu Santo y la presencia del Espíritu Santo. Entonces, no tenemos que quedarnos dormidas como esas imprudentes. Tenemos que estar despiertos, orando y clamando a Dios. ¿Sale? Ahora, fíjense, no queremos traer juicio. Ahora, dice, por ejemplo, cuando alguien rechaza la autoridad de un líder de ministerio en la iglesia, un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro, resiste a Jesús, porque es quien lo puso como autoridad. A mí me da una tristeza ver a veces en las redes sociales cómo critican a los siervos de Dios. Y hay siervos que yo los conozco, que he visto su ministerio, que he visto lo que hacen y todo. Le digo, ¿cómo se atreven a criticar a este siervo? Y a decirle falso esto, falso lo otro, cuando ni siquiera han hecho lo que él ha hecho por la iglesia de Cristo. Así es de que usted procure nunca enjuiciar a ningún siervo de Dios, porque trae juicio de Dios a su vida. Si usted critica a un profeta, haga cuenta que el manto profético para usted se le pone un muro y jamás va a tener nada de un profeta si no honra. Si usted no honra al pastor o a los pastores, no hay una cobertura pastoral en su vida y es como una oveja perdida en el campo. El honrar y el respetar el mismo rey David, aunque sabía que el espíritu de Dios se había apartado del rey Saúl, aún él lo seguía honrando, lo seguía respetando, seguía estando ahí. ¿Por qué? Porque él conocía el corazón de Dios. Por eso Dios decía, un hombre conforme a mi corazón. Él conocía el corazón de Dios y sabía que no le gustaba que se rebelaran contra la autoridad. ¿Por qué? Porque traemos juicio en nuestra vida. Entonces, no, y aparte nos quitamos esa cobertura. ¿Yo cómo quiero aprender más de la palabra si no respeto a quien me está enseñando la palabra? No se te va a revelar nada. Nunca vas a traer la revelación profética. Fíjense, mucha gente piensa que un profeta es aquel nada más que te va a dar una palabra profética. No. El profeta, el tener ese manto y el respetar ese manto profético, te da revelación de la palabra. Por eso a la gente a veces no se le revela la palabra. Mira, por eso es tan difícil. Por eso decía Jesús que no hay profeta en su casa. Porque ¿sabe qué? No porque no lo haya, porque la gente piensa que es porque te dijo fulanito, que porque fulanita, ya fueron y le dijeron, ya fueron y le contaron, y no honran el manto profético, porque piensan que es otra persona la que le vino a chismear a uno, cuando no es cierto. Cuando es Dios mismo el que le está hablando a uno y le está revelando situaciones de una persona, que solamente a la persona, y uno que se lo revela no sabe. Si tú se lo contaste a alguien más es problema tuyo, pero a veces como no honramos ese manto, no se nos revela ni la palabra. Se te pone un velo. Porque es otra de las funciones de un profeta. El que la palabra te sea revelada para que la puedas transmitir, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios revelada en el momento preciso para lo que necesita la iglesia. Por eso es que a veces una palabrita, a mí se me hace así, me dice las aguas y así, se las pinto de un modo y de otro, porque es de la forma que se me revela. ¿Sí? Y no nada más un profeta va y te va a dar una palabra, al contrario, también la palabra te la tiene que revelar de parte de Dios. ¿Sí? Porque tampoco somos adivinos. Eso no. Es cuando Dios te revela algo y tú lo transmites, la misma palabra se te revela. ¿Sale? Ahora, vamos a ver en Efesios 4, 11. Efesios, ¿qué, perdón? 4:11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Quién fue quien lo constituyó? Dios los constituyó. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, todo esto Dios lo instituyó con un propósito. Y mucha gente dice, yo no necesito ir a la iglesia, ¿para qué? A mí Dios me habla, pero por algo Dios instituyó estos ministerios. Y a cada uno, estaba leyendo una escritura que cómo Dios a cada persona le da un manto, a cada pastor le da un manto.
Y a cada iglesia le da un llamado, un ministerio específico para lo que se necesita. Y por eso te planta a ti donde te planta, porque es lo que tú necesitas de ese manto. ¿Sí? Es como cuando alguien te dice, tú tienes que ir, haz de cuenta como el internista. Un médico internista es el que tiene un matiz de todas las especialidades. Pero él te dice, ¿sabes qué? Tú necesitas ir con el cardiólogo, tú necesitas ir con el urólogo, tú necesitas ir con el endocrinólogo, tú necesitas ir con aquel. Pues hagan de cuenta que Dios es como ese internista que conoce todo tu interior y sabe qué es lo que tú necesitas, y es a donde Él te envía. ¿Por qué? Porque Él tiene ese manto, sabe el manto que hay ahí, qué es lo que tú necesitas. Por algo Dios te manda a donde te manda, porque ahí hay lo que tú necesitas. Y por eso instituyó ministerios, y por eso instituyó llamados, ¿sí? Y todo con un propósito, y el propósito dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, no nada más para que tú te goces y seas feliz, sino para perfeccionar, ¿sí? Y para enseñarte, para que tú ayudes a otros más, para que edifiques el cuerpo de Cristo, para que sea edificado el cuerpo de Cristo, ¿sí? Siempre que Dios da algo, lo da con un propósito, no lo da nomás porque se le ocurrió. A Él no es un Dios de ocurrencias, sino es un Dios de propósitos, ¿sí? Amén. Ahora, fíjese, cuando una esposa resiste la autoridad de su esposo, resiste a Dios, quien Él lo puso como cabeza en el hogar. Y vamos a ver Efesios 5, el 25-23. Bueno, vamos a ver desde el 22. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Dice, como al Señor. Pero hay muchas que se sujetan al Señor, pero no se sujetan al marido, ¿verdad? Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Pero fíjese, aquí hay algo. A mí me decía una vez una mujer, ¿hasta qué punto debo de someterme a mi marido? ¿Y hasta qué punto no? Le dije, ¿hasta dónde te debes de sujetar a tu marido? Siempre y cuando no te aparte de Dios y no vaya en contra de Dios. Porque primero está obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si tu marido te dice que te apartes de Dios, ahí ya no aplica el someterte a tu marido, porque primero está obedecer a Dios. Si tu marido te dice, hey, vamos a robar, ¿por qué voy a robar? ¿Qué es lo que dice Dios? No robarás. Vamos a mentir, no mientas. En esas áreas no te debes de sujetar. Cuando va él en contra de la voluntad de Dios, ya no aplica el que te sujetes a tu marido, porque primero está Dios. Primero amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, aún por sobre tu marido, por sobre tus hijos, por sobre todo es amar a Dios. Y el amar a Dios implica obedecer a Dios. Si la sujeción a tu marido te va a llevar a una rebeldía en contra de Dios, discúlpame, pero yo no voy a hacer eso. Ay, o tu Dios o yo. Pues mi Dios. Prefiero a Dios. ¿Sí? Hasta ahí. Ahora, cuando el empleado dice resiste la autoridad de su supervisor, resiste a Dios, que fue quien lo puso como su jefe. Y lo vemos en Colosenses 3, del 22 al 23. Dice, siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Porque miren, aún, imagínate si tu jefe es bien tirano, ¿cómo te lo vas a ganar para Cristo? No, pero ¿por qué? No voy a someter a él, es un esto, es un aquello. Nunca hables mal de tu jefe, porque eso habla mal de uno mismo. ¿Saben? Ahora, nadie puede juzgar a Dios cuando Él escoge a alguien y le pone un manto sobre esa persona. No se le puede tocar sin sufrir las consecuencias. Imagínense,
Si yo me pongo a criticar al pastor y Dios le puso un manto, no nos debemos de atrever a tocarlo. Vamos a ver Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 22. Dice, no toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Fíjese, no toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. ¿Quién lo está diciendo? Es Dios mismo quien lo dice. Por eso es que yo les digo, híjole, ¿por qué se atreven a tocar el manto, a criticar a un pastor, a un profeta, a un siervo de Dios? Dios nos libre de hacer eso, la verdad. No debemos de caer en eso a ninguno, porque yo veo, porque si fulanito no cree como yo o no hace lo mismo que yo, está mal, es falsa doctrina, no es una doctrina sana. Esta es la sana doctrina. O sea, espérate, ¿y tú cómo sabes si Dios es el que les está revelando a cada siervo de Dios? Es quien le revela lo que su pueblo necesita. ¿Quién soy yo para decir que si es sano o no es sano o no? Porque Dios es quien se lo revela. Y hay diferentes dones. Hay iglesias que tienen un manto profético, hay iglesias que tienen un manto evangelístico, hay quienes tienen un manto de maestros, pero si imagínense, si el de maestros les dice a los evangelistas, es que ustedes no enseñan como yo enseño, ustedes están mal. O si los otros le dicen, no, ustedes están mal porque no evangelizan. ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué nos atrevemos a tocar a uno de los ungidos de Dios? Si Dios le dio un llamado a él y le dio otro llamado, dice que él reparte los dones como él quiere. Es Dios quien lo reparte, es Dios quien dice. Entonces, no, yo pienso que todo se necesita. Es como si el pie le dice a la mano, es que tú no sirves, mano, porque tú no caminas, sí, pero yo agarro las cosas para que tú comas y tengas fuerza para que puedas caminar. Sí, todo se necesita. A todos Dios nos necesita, a todos Dios nos requiere. Entonces, no toquemos a ninguno de sus ungidos, no critiquemos, porque, ay, joder, yo me he topado con cada persona y que se atreven a criticar. Le digo, tú no te atrevas a criticar. Y una vez le dije a esa mujer, le dije, ¿tú por qué te atreves? ¿Lo conoces acaso? No, pero es que dice, no, ¿lo conoces acaso? ¿Has hecho lo que él ha hecho por las personas? ¿Has siquiera evangelizado la cantidad de personas que él ha evangelizado? ¿Has restaurado acaso los matrimonios que él ha restaurado como para que te atrevas a juzgarlo y a criticarlo y a decir si eso no es de Dios? Si no fuera de Dios, Dios ya no lo estuviera respaldando. Entonces, no toquemos a los ungidos. ¿Por qué? Porque menos bendición vamos a tener, traemos juicio a nuestra vida. Yo no quiero juicio de Dios en mi vida jamás. Ya bastante con los debates del mundo, ¿verdad? Como para traer el juicio de Dios. Fíjense, el origen de toda autoridad es Dios. Todo aquel que se opone a la autoridad resiste a Dios mismo. Fíjense, otro de los puntos que estamos viendo es el número 2. El rebelde nunca llega a prosperar. Nunca. Y yo puedo ver gente que según tiene el conocimiento de la palabra y habla mucho de Dios y habla mucho y se la vive de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, criticando y criticando y criticando a cada pastor, a cada ministerio, a cada lugar, y llevan una vida sin prosperidad. Y no nada más estoy hablando económica, que su vida espiritual no prospera, no dan fruto, y nomás a puro criticar y criticar y criticar. Y no hay una prosperidad. Dios no nos bendice. ¿Para qué nos va a bendecir? Ahora dice, vamos a ver en Salmos 68:6, dice, parece que está predicando, ¿verdad? El Salmo 68:6 dice, Dios saca a los cautivos. Dios saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca.
cómo la rebeldía te lleva a una tierra seca, a una esterilidad espiritual y natural, porque lo espiritual te lleva a lo natural. Fíjese, yo he visto la verdad, gente que se rehúsa a sujetarse a la autoridad y nunca llegan a prosperar, nunca, ni en su ministerio, ni en su llamado, ni en ningún sentido de su vida. Ves y al rato ya los ves bien conocedores de la palabra, buenos para criticar, y le preguntas por su matrimonio. No, pues ya me separé de mi mujer. No, pues en tu trabajo, no, pues es que ando batallándole por eso. Y luego les hablas, oye, ¿y a qué iglesia vas? No, pues es que pues yo no necesito ir a ninguna iglesia, Dios me habla. Y ves una vida espiritual pobre, mediocre, una vida natural igual, de que no prosperan, no avanzan. Y sin embargo, ves cómo en la obediencia, por eso dice, los que fueron sacados de la cautividad prosperan, pero los que siguen en su rebeldía no prosperan. Cómo el llevar una vida de obediencia a Dios, de someterte a Dios, de sujetarte a Dios, a tus autoridades, el consejo que te den tus autoridades lo aplicas y mira, no tienes idea cómo prosperas. Amén. Cada que te den un consejo y lo apliques, vas a ver la bendición de Dios. Y si no, viene el fracaso. ¿Por qué? Porque mismo Dios lo dice, no porque uno lo diga, porque Dios lo dice. Ahora, fíjense, va a haber una esterilidad en su familia, en su vocación, su ministerio y demás. Todo está destinado porque Dios no va a respaldar al que está en rebeldía, porque la rebeldía, acuérdense que es brujería, y Dios no va a respaldar la brujería, no la va a respaldar, al contrario, va a respaldar al líder, pero no al rebelde. Entonces aquí el punto es, ¿por qué no nos escudriñamos en qué área de mi vida no he sido prosperado, en qué área de mi vida no he crecido? Entonces, está sentado un espíritu de rebeldía en esa área. ¿Por qué si te dan un consejo no lo aplicas? Sí, esto sí, pero esto no. En aquello sí le hago caso, pero en esto no hago caso. El obedecer el 99.9% y no es obediencia, porque en ese 1% ya hay rebeldía. Y eso dice que poca levadura echa a perder toda la masa. Las pequeñas zorras destruyen grandes viñedos. O sea, esas pequeñeces que para uno es insignificante, para Dios tiene un gran impacto. Impacta. ¿Sí? Dice, es imposible vivir en rebelión contra Dios y no sufrir las consecuencias. La gente rebelde siempre vive en tierra seca, donde no hay fruto ni prosperidad. Cuando alguien habla en contra de su líder, de la palabra de Dios, pues no va a haber bendición, no va a haber prosperidad. Ahora, yo pienso que es tiempo de que escudriñemos. Hay otros puntos más. Bueno, déjame, les doy de una vez el 3. Dice el 3. Dios resiste, derriba y destruye todo lo que un rebelde edifica. Sí, Dios resiste, derriba y destruye todo lo que un rebelde edifica. O sea que todo lo que piensas construir en base a la rebeldía, Dios lo va a destruir, Dios lo va a derribar y Dios te va a resistir. Así, ¿sabes qué? Ni me hables de eso. Yo, sale, va. Ni me digas tus planes porque van en contra de mi voluntad, van en contra de lo que yo establecí, van en contra de esto y no quiero saber. Ahora, lo poquito que te lo derribo. ¿Qué fue lo que pasó cuando construyeron la Torre de Babel? Cuando les dijo, ¿por qué la construyen? La siguieron construyendo y la vamos a construir y va para abajo. ¿Por qué? Porque la construyeron en base a su rebeldía, en cuanto a su voluntad. Y Dios no. ¿Y qué pasó? Dios la derribó. Dios la destruyó. Dios resiste, dice, a los soberbios y da gracia a los humildes, en Santiago 4:6. Esto significa que Dios resiste el corazón del orgulloso y del rebelde, y cuando tú eres humilde delante de Dios y reconoces la soberanía de Dios,
reconoces que necesitas la ayuda de alguien, el consejo de tu líder, el consejo de tu pastor, alimentarte de la palabra, ¿qué es lo que pasa? Dios te da a manos llenas. Dios te llena, Dios te sacia, Dios te bendice, Dios te respalda, siempre y cuando lo hagas con un corazón deseado, ¿vale? Y reconociendo la soberanía de Dios. Santiago 4:6. Fíjense, en el Antiguo Testamento los israelitas se la pasaban murmurando y quejándose contra Dios, la suprema autoridad, y contra Moisés, y la autoridad humana señalada por Dios. A mí eso como me impactaba, le digo, como si veían todos los israelitas que habían salido de Egipto, iban en el desierto, y vieron para empezar cuando Dios respaldó a Moisés con todas las plagas. Vieron el respaldo de Dios, vieron que Dios lo había puesto, vieron que era la mano de Dios. Todavía salen de Egipto, van en el desierto, los alimenta, no les falta ni maná, no les falta, piden carne, les da carne, piden agua, les da agua. Dice que sus vestiduras no envejecían, crecían con ellos, o sea, todo el tiempo traían ropa nueva. O sea, las chanclas no se les desgastaban. Y todo el tiempo Dios ahí con ellos. En el día ponía una nube para que no les diera calor en el desierto, y en la noche una columna de fuego para calentarse, porque en el desierto el clima es bien extremo. En la noche hace mucho frío y en el día hace mucho calor. Entonces, por eso es que puso eso, para tenerles un clima adecuado para que pudieran caminar en el desierto y no desfallecieran. O sea, todo les tenía. Y todavía así murmuraban contra Moisés, criticaban a Moisés. Veían que todo el tiempo Dios estaba con él, y se atrevían a criticarlo después de ver. Dice que un día se enojó Dios cuando oyó que murmuraron contra Moisés, y se enojó Dios, y Dios los iba a matar y a destruir a todos. Y todavía Moisés, no, Señor, espérate, no los destruyas, ten misericordia. Dice, nomás por ti, no los destruyó. Pero dice, ya me tienen harto. Esas fueron las palabras que están escritas en la Biblia. Estos ya me tienen harto. O sea, tanto oía que murmuraban contra Moisés, murmuraban, y no era tanto Moisés, entiéndame. ¿Quién hacía las cosas? No era Moisés, era Dios mismo. No es que el pastor, no es que tu líder haga las cosas, es Dios obrando a través de esa persona. Entonces, aun cuando te exhorta, aun cuando te animan, cuando te instruyen, cuando todo, es Dios hablando a través de ellos. Porque Dios le daba la dirección a Moisés y Moisés le transmitía. Y aún así dice, no, estos ya me tienen hartos. Y Moisés todavía con misericordia, ¿verdad? Otro hubiera dicho, sí, mátalo, Señor, ya me tienen hartos. No era el corazón de él. No era el corazón de Moisés. Porque a veces sí dice uno, ay, no, Señor, ten misericordia. Ten misericordia así como tuviste de mí. Entonces, dice, vamos a ver números 16. Dice, rebelión de Core, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Dice, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación. O sea, ¿de dónde? De la congregación. No eran de afuera, ¿verdad? Ahora, del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón. O sea, siempre va a utilizar gente que está en la misma autoridad, líderes que tienen autoridad en la misma iglesia, para querer provocar una rebelión. Dice, y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó Moisés esto, se postró sobre su rostro y habló a Core y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque es que se me fue. En el 5, que se acerque a él, al que escogiere, él lo acercará así.
haced esto, tomaos incensarios, Core y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Core: oíd ahora, los hijos de Leví, os es poco el que Dios dé a Israel, os haya apartado de la congregación de Israel, acercándonos a él para que ministremos en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acerca de ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois quien os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es este para que contra él murmuréis? Fíjate, aquí estaba diciendo, ok, ustedes ya tienen un ministerio, ustedes tienen un llamado, ya los puso Dios haciendo esto, ahora quieren el otro. Hay un cuento, imagínense que los encargados de ministrar la alabanza, el líder de alabanza, que diga, ¿no sabe qué? No, vámonos, se junta con varios, vámonos, yo quiero el sacerdocio, o sea, quiero el pastorado, y vamos a quitarlo. ¿Qué fue lo que estaban aquí? Los levitas eran los que ministraban ahí la alabanza, y había los sacerdotes. Y dijo, ahora, o sea, no se conforman con el llamado que tienen, ahora quieren todo, ahora quieren rebelarse contra el sacerdote. Y eso lo dio, dijo, ok, mañana vamos a levantar incienso y vamos a ver quién Dios tiene, a quién es a quien Dios quiere. Dice, no iremos allá, ¿en cuántos quedamos? En el 12, ¿verdad? Sí. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de la tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoríes de nosotros, o sea, uy, hasta te atreves a mandarnos. Sí. Dice, imperiosamente, ni tampoco nos has metido tú en tierra de que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y de viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? Dice, no subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, no mires su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos le he hecho mal. Pues dijo Moisés a Core, tú y todo tu séquito ponemos mañana delante de Jehová, tú y ellos, y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario. Esa cosa. 250 incensarios. Dice, tú también y Aarón, y cada uno con su incensario. ¿Y por qué lo tiene que decir tanto? Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso. Y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Core había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, la gloria, esto es un patrón que yo he visto mucho, o sea, no se atreven a hablar dentro de la congregación, sino que siempre están afuera o murmurando por fuera. Siempre va a haber una reunión donde se junten, que se vayan a un lugar y se pongan y critiquen y levanten rebelión. Nunca lo van a hacer dentro de la iglesia, no se atreven. Estos estaban en la puerta. Absalón también estaba en la puerta, que habla que estaban ahí donde no puedan ser exhibidos, pero Dios los exhibe. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Wow. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, imagínate, estaban ahí toda la rebelión. Dijo, apártense, porque ahorita me los voy a echar a estos. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó. ¿No es un solo hombre el que pecó? O sea, no es uno que se levantó en rebeldía. Dice, ¿por qué airarte con toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartados de alrededor de la tierra de Core y de Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él.
Y él hablando a la congregación diciendo: apartados ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Core y de Datán y Abiram alrededor de Natán. Esto se me hace bien impactante, porque hace cuenta, ok, este fue el que levantó toda la rebelión. Estos hombres levantaron toda la rebelión en contra de la congregación. Entonces Dios también le dice, fíjese, todavía va Moisés tan lindo, apelando por todos los demás, porque él sabía que habían sido arrastrados por la rebeldía de estos. Entonces, ¿qué les dice? Ok, ¿quieren seguir ahí o se quieren apartar de estos rebeldes? Porque pues Dios va a proclamar su juicio. Los que se quisieron quedar con ellos, pues se quedaron. Pero los que sí se apartaron de ellos y se vinieron del lado de acá, pues no alcanzaron juicio. O sea, como el arrepentirte y el enmendar te libra de ese juicio. Dice, y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos, y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad, sino como mueren todos los hombres, murieron estos, o si ellos al ser visitados, si siguen la suerte de todos estos hombres, Jehová no me envió. Wow. O sea, entonces les dice, ok, si siguen ahí, está bien, pero si se apartan, van a ver que no les va a pasar lo que a estos. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriera su boca, y los tragara en todas sus cosas, y descendieran vivos del Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellas, y abrió la tierra su boca y se los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Core y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Fíjense qué tremendo, por eso la expresión de trágame tierra, mejor ni vuelvo a decir eso. No ha habido esa expresión de las personas, trágame tierra. Hubo quien se los tragó la tierra, pero por rebeldes, por rebelarse, por ambicionar lo que no les correspondía. ¿Cómo trae consecuencias? Fíjense, aquí vemos varios matices, ¿no?, de lo que habíamos estado viendo los puntos. Uno, que quieren reconocimiento, ellos querían reconocimiento propio. La intención del corazón era incorrecta, se rebelaron contra una autoridad, y como se rebelaron contra esa autoridad, era la rebelión en contra de Dios. ¿Y qué pasó? Vino juicio de Dios. Vino juicio de Dios, y todavía Dios en su misericordia te advierte: apártate de tu camino, apártate de ese pecado, apártate de los pecadores, porque si no vas a correr con la misma suerte que ellos. Los que obedecieron y se apartaron la libraron, pero los que no, se los tragó la tierra vivos. Imagínense en pleno desierto que se abra la tierra y que se los trague vivos. Eso pasó. Dice, fíjense, también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incenciarios en medio del incendio y derrame más allá del fuego, porque son santificados. O sea, ¿cómo todavía Dios te santifica a ti si eres obediente a Dios, si no te rebelas contra Dios? Dios siempre va a respaldar a una autoridad establecida por Dios y te va a traer bendición. Y vamos a parar de ahí este punto y vamos a pedirle de veras que Dios nos libre de caer y de ser influenciados como fueron influenciados estos hombres por estos rebeldes, ¿sí? De discernir cuando es una persona que está influenciada, porque una persona que está de parte de Dios nunca te va a llevar a que te rebeles contra una autoridad, nunca, nunca. Y si te empiezan a hablar de una autoridad, si te empiezan a hablar mal de alguien, apártate, porque si no vas a alcanzar el mismo juicio que esa persona, ¿sabes? Vamos a pedirle perdón a Dios y a darle gracias por esta palabra. Y como les decía en un principio, no escudriñarnos nosotras mismas y reconocer que en lo que hemos fallado, pedirle perdón a Dios y que Él nos limpie. Si en alguna vez hablamos mal de una autoridad, si una vez
pensamos mal, nos rebelamos o no hicimos caso al consejo. Hay que pedirle perdón a Dios. Vamos a orar.